Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno escucharles. El Evangelio del día de hoy se encuentra en Marcos 10, 32 al 45. Y le invito a que podamos leerlo todos juntos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieres que haga por ustedes?, le preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. ¿Se ha dado cuenta que siempre hay personas que hacen comentarios inapropiados en los momentos menos apropiados? ¿Alguien conoce a alguien así, cierto? Creo que todos conocemos a alguien. Perdonando a los presentes. Y les tengo una pequeña historia que le pasó a un primo en el funeral del abuelo de su esposa. Imagínense, un comentario inapropiado en un funeral, ¿qué sería? Al muy inteligente, por no decir otra cosa, se le ocurrió decir que al abuelo de su esposa siempre le gustaba llamar la atención. Y el día de hoy lo consiguió. El evangelio de este día tiene algo muy similar. Un comentario inapropiado en el momento menos indicado. Sin embargo, veremos cómo Jesús nos enseña el verdadero modelo de servicio y de entrega de un verdadero discípulo de Cristo, como quien va siempre por delante de quienes lo siguen. Si ustedes se fijan en el pasaje que acabamos de leer, decía que Jesús iba delante de ellos. Jesús siempre nos lleva a la delantera en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros pensamos y en todo lo que nosotros queremos. Y es muy interesante porque yo creo que hay noticias que simplemente no queremos oír. Hay noticias que muchas veces no son agradables. Una noticia no muy agradable para los que participamos del presbiterio es cuando viene nuestro hermano Ricardo y nos dice: las finanzas están mal. Nos preocupamos. Nos ponemos nerviosos algunos. Y Marcos, por tercera vez, nos registra el anuncio de la muerte de Jesús y da detalles muy claros de cómo iba el ánimo de quienes lo seguían. ¿Qué es lo que dice Marcos? Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos, ¿cierto? Y los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. O sea, vemos que el ánimo
no es un ánimo muy bueno que digamos. No estaban gozosos, animados, y mucho menos después de todo lo que había acontecido. Y es lógico, porque si recordamos los versículos 29 y 30, Jesús les dijo lo siguiente: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿cierto? Ahí nos alegramos. Yo me imagino que los discípulos estaban súper felices. Dice que no reciba más ahora en este tiempo casa y hermano y hermanas y madre, hijo y tierra, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y podemos ver la advertencia que Jesús hace a quienes desean seguirle. Les dice que van a recibir todo, todo lo que han dejado, todo lo que han abandonado, todo lo que han sacrificado. Y yo creo que muchos de los que están aquí el día de hoy, en más de alguna ocasión su familia le han dicho: oye, para un poquito la moto y pasa más tiempo en la casa, no tanto en la iglesia, ¿cierto? Hay muchos que le han criticado: oye, sirve más en la iglesia que en la casa. Pero Jesús, ¿qué le estaba diciendo a sus discípulos? Cualquiera que está dispuesto a dejar todo esto por seguirme va a recibir 100 veces más. ¿Y por qué vamos a recibir 100 veces más? Porque en el reino de Dios todo es renovado y todo es perfecto. Y Dios se encargará de suplir cada una de nuestras necesidades. Pero les dice, van a recibir todo eso junto con ¿qué? Con persecuciones. Antes de recibir la vida eterna en el siglo venidero. Y es interesante que Jesús diga todo esto cuando va caminando hacia Jerusalén, donde iba hacia esta ciudad santa. Y le pongo santa, entre comillas, porque es la ciudad donde iba a ser torturado, donde iba a morir. O sea, en la ciudad santa iban a matar al Santo de Israel. Qué interesante, ¿no? Y Jesús, cuando va caminando, va y ya empieza a decirles lo que iba a suceder. Y si hacemos memoria de todo lo que hemos hablado en estos últimos meses y cómo Jesús en reiteradas ocasiones confrontaba a los escribas y los fariseos por su mala interpretación de la Escritura y por la inconsecuencia moral que tenían los fariseos, porque recordemos, los fariseos querían ejercer autoridad sobre el pueblo sin ellos ponerse bajo esa misma autoridad. Ellos querían hacer cumplir la ley, pero ellos no querían cumplirlas. Ellos querían que el resto hiciera, pero ellos no hacer nada. Y Jesús va en este camino donde ya ha mencionado en 2 ocasiones previas que iba a ser muerto en Jerusalén. Van caminando, después de decirle todo esto, van a recibir persecución. ¿Y Jesús va a dónde? Caminito a la persecución. Jesús se entrega solo. Y es muy interesante porque dice que los que le seguían iban perplejos, iban asombrados, iban totalmente desorientados de qué es lo que estaba pasando. Cómo alguien en su sano juicio va al lugar donde va a ser crucificado. Y dice que estos eran los discípulos. Y dice los 12 discípulos iban asombrados, iban perplejos, iban estupefactos, como dirían algunos. Pero dice que el resto de discípulos que seguía a Jesús, porque, hagamos un paréntesis, a Jesús no solo lo seguían los 12, tenía más discípulos que le seguían. 12 eran el grupo más cercano de Jesús. Pero los otros discípulos tenían miedo. Y esto es normal. Es normal que en momentos difíciles, cuando nos dan malas noticias, tengamos miedo. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Cuando el doctor nos da una noticia que no es muy buena, empieza el miedo en nosotros. Empieza el temor. Cuando nos dan esas noticias que no son agradables,
dice que se empieza a turbar nuestro corazón. Y yo les digo, creo que es válido tener temor, porque Jesús había estado hablando de cosas realmente sorprendentes y confrontacional con todo el poder que estaba en ese lugar. Porque no solo Jesús se puso a discutir con los escribas y los fariseos durante gran parte de su ministerio, sino que se recuerda lo que predicaba mi esposa hace un par de semanas atrás, que Jesús estaba hablando en contra del divorcio en el lugar donde reinaba Herodes, quien se había divorciado para casarse con la esposa de su hermano, que era su sobrina. Qué interesante, ¿cierto? Es interesante la historia. Entonces, se recuerda a Juan el Bautista que le gritaba a Herodes: hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y yo creo que le faltó decir: y tampoco a tu sobrina, porque era su sobrina. Y Jesús estaba hablando en contra del divorcio en ese mismo lugar. ¿Y qué dice? Que los escribas, los fariseos vinieron ante Jesús para tentarlo, para ponerlo a prueba, para que Jesús, como dice mi esposa, recibiera cuello, que Jesús fuera muerto antes de tiempo. Y Jesús después empieza a hablar en contra de la gente que se aferra a sus posesiones, que se aferra a lo material, y le dice: deben dejar todo para seguirme, pero sean conscientes de algo: recibirán persecución. Así que Jesús empieza a hablar en contra de los poderosos, en contra del poder político y en contra del poder religioso del lugar, que no estaban haciendo bien las cosas, que no estaban actuando de forma correcta, que estaban literalmente jugando con las personas. ¿Y qué es lo que hace? Jesús, en vez de alabar a las autoridades, porque si usted se fija en este tiempo, en estas fechas, todo el mundo está alabando a las autoridades. No, que tú eres bueno, que tú eres aquí, que allá. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús no exalta a las autoridades que estaban haciendo las cosas mal. Jesús exalta a los niños. Así que imagínense qué tanta controversia estaba causando Jesús. Y vemos que Jesús va deprisa a la ciudad santa, a la ciudad de muerte, a la ciudad donde iba a ser entregado. Y yo me pregunto, ¿será lo mismo que siente un soldado cuando tiene que ir a una guerra sabiendo que el enemigo es más fuerte y poderoso que él? Yo creo que no. Yo creo que incluso los soldados que están preparados para ir a la guerra sienten miedo y temor sabiendo que el enemigo es más fuerte y poderoso. Pero Jesús no tiene temor. Jesús va solito. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros tenemos miedo de enfrentar ciertas situaciones. Muchas veces tenemos miedo de enfrentarnos a nosotros mismos con el poder del Evangelio. Recuerde que todo lo que hemos estado hablando es lo que el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios provoca y hace en nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos miedo de acercarnos al poder del Evangelio, de acercarnos a Jesucristo. Porque sabemos que Jesucristo nos va a confrontar con nuestra vida, nos va a confrontar con nuestro pecado, con la forma en cómo estamos viviendo. Y a veces decimos: ok, me acerco hasta aquí nomás, porque más allá el fuego está muy fuerte, entonces me puedo quemar y me va a doler. Y prefiero mantenerme en un lugar seguro, en una trinchera segura. Pero Jesús no hace eso. Jesús va totalmente animoso a entregarse. Jesús va más feliz que Elí cuando va al doctor. Y Jesús hace algo habitual para sus discípulos. Toma a los 12 de confianza, dice que los toma aparte y le empieza a explicar lo que iba a pasar. Porque en momentos tan decisivos en la vida, siempre es bueno tener gente que sea cercana, de confianza y que tenga sabiduría para que nos ayude en estos momentos. Y Jesús lo hace con sus discípulos.
Jesús les explica a sus discípulos lo que iba a pasar. Y esto es interesante, porque vemos que los discípulos toman una actitud que quizás no es la que esperaríamos de los discípulos de Cristo, pero Jesús aún así les confía esto tan preciado de que en Jerusalén lo iban a arrestar, lo iban a torturar e iba a morir. Y como ya sabemos, la noticia no es buena. Yo me imagino que es cuando a uno le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que sucede? Uno empieza a pensar qué hice mal, qué dije, qué hice, cómo actué, y uno empieza a pasarse la película, pero completa. Y Jesús toma a los discípulos aparte y le dice, vamos a hablar, tengo que decirles algo importante. ¿Y qué es lo que les dice? Jesús les da detalles exactos de lo que iba a suceder, detalles que ya había empezado a dar anteriormente. Y eso es porque Jesús les fue preparando el camino para darle la noticia completa. Jesús de a poco les dijo, voy a morir, en Jerusalén me van a arrestar. Y ahora Jesús les dice cómo iba a suceder todo. Y yo anoté 7 elementos que puedo ver en la declaración de Jesús de cómo iba a ser su muerte. Que primero iba a ser en Jerusalén, que iba a ser traicionado por uno de los suyos, iba a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas, o sea, iba a ser entregado al poder religioso, que iba a ser entregado en manos de los gentiles. ¿Quién lo iban a crucificar? Los romanos, que se iban a burlar de él, lo iban a insultar, lo iban a escupir, lo iban a golpear, que iba a ser crucificado. Pero lo más lindo es que al tercer día resucitaba. Y algunos al mirar esta lista tan detallada, ¿sabe lo que hacen? Dudan de que Jesús haya dicho esto. Hay algunos escritores liberales que dicen, Jesús no dijo esto. Esto Marcos lo añadió después que Jesús murió, cuando ya tenía el panorama completo. ¿Y sabe por qué hay gente que toma esta actitud tan negativa de lo que Jesús dijo? Porque tienen miedo de enfrentarse a Jesús como Dios. Y no pueden creer que Jesús sea Dios. Entonces muchos quieren rebajar a Jesús a un mero humano y decir, no, es imposible que Jesús haya predicho cada una de estas cosas. Pero cuando uno estudia la Escritura, cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno puede ver que existen más de 300 profecías que relatan la vida completa de Jesús, que nos hablan desde su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte e incluso su resurrección. Y solo se las voy a dar por ejemplo. Profecías que hablan de la muerte de Jesús, como Isaías 53:7, donde dice que un inocente iba a ser sacrificado, como Salmo 109:8, donde dice que iba a ser traicionado, Salmo 22:1, donde dice que iba a sufrir y iba a pasar por desprecio, como Salmo 69:21, que le iban a ofrecer vinagre para tomar. Por ejemplo, Salmo 22:18 nos dice que iban a repartir sus vestiduras. Pero no solo eso, sino que también de su resurrección. Por ejemplo, Oseas 6:2 dice que iba a resucitar al tercer día. Isaías 53:10 dice que iba a ser un siervo justo. Dice Salmo 33 que iba a tener la victoria sobre la muerte. Y Mateo 12:40, Jesús mismo da predicción de su resurrección. Así que si miramos cada una de estas profecías y las más de 300 profecías que hay en toda la Biblia, que hablan sobre Jesús, sobre lo que iba a hacer, nos podemos dar cuenta que Jesús no era una persona que estaba loca, que estaba inventando cosas, o que tenía aire de grandeza, o peor, que tenía una depresión tan grande que lo único que quería era morir. Cuando vemos cada una de estas
cosas nos estamos dando cuenta que estamos ante la realidad del Dios encarnado, el Dios hecho hombre que fue a morir por los pecados de toda la humanidad. Y esto, hermanos, es muy importante. Es muy importante comprender esto. Porque quizás los discípulos no lo comprendieron en el momento, pero nosotros sí podemos comprenderlo hoy en día. Comprendemos que Jesús no estaba diciendo cosas por decir. Jesús estaba hablando lo que iba a suceder, lo que él ya sabía que iba a pasar. Porque como Dios tiene todo el conocimiento de saber lo que va a pasar. Y esto a mí me llama mucho la atención. Porque como les decía, hay un grupo que se hace llamar cristiano que niega todo esto. Que niega que Jesús haya podido decir cada una de estas cosas. Pero cuando uno empieza a ver cada una de estas profecías a lo largo de toda la Escritura, es imposible que un ser humano normal pueda condicionar todo, incluso su nacimiento, para que cada profecía se cumpla. Así que si un ser humano normal no puede acondicionar cada aspecto de su vida para que estas profecías se cumplan, estamos delante de ¿quién? De Dios. Pero como les dije, a pesar de que Jesús empieza a decirle estas cosas, siempre hay comentarios inapropiados que muchas veces son para sacar ventaja. Y se recuerda la historia que le contaba al principio de un primo que dijo algo inapropiado en un funeral. Bueno, no es cierta, era una broma. Aunque tengo un primo que creo que podría hacer ese tipo de comentarios y por eso pensé en él. Pero en la familia de Jesús sí pasó. Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, vienen ante Jesús con una pregunta inusual y totalmente fuera de lugar. ¿Qué es lo que le dicen? Jesús, oye, en tu gloria, o sea, cuando tú reines, por favor, yo quiero estar a la derecha y yo a la izquierda. ¿Qué significa eso? Queremos estar en el poder. Queremos gobernar después de ti. Si tú vas a ser el rey, nosotros queremos ser los príncipes. Y quizás ellos pensaron, este es el momento. Jesús está vulnerable, los otros discípulos también lo están afligidos, están preocupados. Jesús les dio una bomba de noticias. Y si lo vemos desde esa perspectiva, esta era la forma más audaz de proponerle algo a Jesús. Porque fíjese, le dice, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. No le están diciendo, Jesús, o sea, si tú quieres, no. Jesús, haz lo que yo quiero. Y sabe que, hermano, esto es un peligro actual, porque mucha gente no se quiere someter a la autoridad de Cristo y quiere imponerle su autoridad a Cristo. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma forma, aunque no lo crea. Porque muchas veces cuando oramos al Señor y el Señor no hace lo que nosotros queremos que Él haga, ¿qué pasa con nosotros? Nos enojamos, nos frustramos, como si es que Dios fuera el genio de la lámpara que tiene que cumplir todos nuestros deseos. Pero la realidad no es así. Jesús no es el genio de la lámpara. El genio de la lámpara está en la película de Aladín. Jesús es Dios. Y si Él es Dios, nosotros debemos someternos a la autoridad y a las decisiones que Cristo toma. Pero ¿qué es lo que hacen estos dos hermanos? Dicen, no, Jesús, tú haz lo que yo quiero que tú hagas. O sea, están creando un Jesús a su imagen, a su forma, a su idea. Y no comprendían ante quién estaban hablando. No entendían que Jesús iba a morir como el Mesías. Porque Jesús mismo les dice, recuerden a los profetas. ¿Qué es lo que han dicho los profetas de mí? Voy a morir de esta forma. Jesús les da a entender que Él es el Mesías prometido. Pero ellos no lo comprenden. Y Jacobo y Juan le piden autoridad a Jesús. Por eso, como les digo, le piden sentarse a su izquierda y a su derecha. Y yo la verdad no sé si Jesús tenía un trato especial con ellos o si ellos se creían los más importantes del grupo.
si quizás se consideraban que eran mejor al resto de los discípulos. Lo que sí podemos tener claro es que no habían comprendido que en el reino de Dios no hay nuevos gobernantes, sino que todos somos siervos. Y aquí quiero detenerme un poco. Muchas veces nuestra autopercepción provoca que nosotros demandemos cosas de Dios cuando Dios debiese demandar de nosotros. Y yo creo que Juan y Jacobo se creían los más importantes. Se creían la última Coca-Cola en el desierto. Quizás ellos estaban diciendo, yo soy mejor que el resto de los discípulos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tomado una actitud así? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no, si yo soy mejor? No, yo soy mejor pianista que el de la otra iglesia. No, yo predico mejor que el que está acá. Pero no, hermano, esa no es la actitud del reino de los cielos. Y como les digo, muchos de nosotros hemos caído en esta mentira porque este problema sigue pasando hoy en día. Si no, ponga sus redes sociales y empiece a buscar a muchas iglesias. Y va a decir, ay, Gerardo, va a hablar mal de la iglesia. Sí, voy a hablar mal de las iglesias. Soy sincero. Pero hoy en día hay muchos que se autodenominan pastores, profetas, apóstoles o incluso padres espirituales. Y yo me pregunto, ¿quién les dio esa autoridad? Si Jesús mismo dijo, Padre, hay uno solo, el que está en los cielos. Pero lo más terrible de todo es que ninguno de ellos se autodenomina siervo y mucho menos actúan como un siervo de Dios. Muchos de los que se autodenominan algo están en estos lugares ¿para qué? Para que les sirvan, para recibir la pleitesía, el elogio, el halago, para que los traten como la gran eminencia que no son. Y esto es lo terrible, porque quizás nosotros mismos hemos caído en esto, hermano, y hemos construido nuestra vida sobre un castillo de naipes que cualquier viento lo puede botar, porque creemos que todo lo que tenemos nos puede dar estatus sobre otras personas. Quizás sea tu título, tus posesiones, tu profesión, incluso tu cargo en la iglesia, tu posición ante los demás. Puede ser el castillo de naipes donde estás fundamentando tu vida. Porque pueden ser muchas las cosas que te hagan sentir mejor que el resto. Por ejemplo, yo tengo un primo, y esto sí es cierto, que él, una forma de marcar su estatus es que a él le gusta comprarse perfumes caros, pero caros. No estamos hablando de 30, 40 ni 80,000 pesos. Estamos hablando sobre los 150,000 pesos cada perfume que le dura 2 meses con suerte. Porque es su forma de demostrar que puede hacerlo y que él es mejor que los demás, porque huele mejor que los demás, es más limpio que los demás. Si me está viendo, un saludo. Porque ¿quién de nosotros no ha dicho, si yo hiciera eso que tal persona está haciendo, yo sé que lo haría mejor? No, es que no me gusta como Gerardo predica. Yo sé que yo lo hago mejor. Ah, no me gusta cómo el Cristian toca la guitarra, pero yo lo puedo hacer mejor. No, no me gusta cómo, no sé, limpian el piso. Yo lo puedo limpiar mejor. Yo puedo hacer esto mejor. Y todos hemos tomado muchas veces una actitud así en la vida. Yo puedo ser mejor que el resto. Yo soy mejor que el resto. Yo hago las cosas mejor que el otro. Y esta era la actitud que estaban teniendo Jacobo y Juan. Se creían mejor que el resto. Porque lo más fácil en la vida es argumentar que sé hacer algo y quedarme solo en el argumento para no hacer nada. Porque ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? A tomar
muchas veces la iniciativa y ser el blanco de las críticas. Porque ¿qué es lo que les dijo Jesús? Si me siguen, van a recibir persecución. O sea, van a ser criticados. ¿Cuántos están dispuestos a servir a pesar de que al resto no le guste y te digan a cada rato lo estás haciendo mal? O las cosas no son así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Y es difícil. Es difícil muchas veces. Y ¿sabes qué? Yo te puedo decir algo francamente. Con mi esposa hemos recibido crítica en algunas ocasiones. Yo sé que el presbiterio también ha recibido críticas por cómo hace las cosas en algunas ocasiones. Incluso nuestro pastor Fernando ha recibido críticas por cómo hace las cosas en algunas ocasiones. Y lo peor de todo, sinceramente, es que somos seres humanos y sí nos duele. Nadie puede decir que no les duele una crítica, a todos nos duele. Pero, a pesar de todo, aún cada uno de los que hemos recibido críticas estamos acá. El detalle es que muchos de los que han criticado no están, que es lo paradójico del asunto. Entonces, ahora se imagina si Jacobo y Juan le hubieran dicho a Jesús, concédenos ser siervos y estar dispuestos solo a servirte sin que se nos reconozca, sin que recibamos felicitaciones, solo queremos servir. ¿Cómo hubiese sido la cosa? Hubiese sido distinta. Quizás Jesús le hubiese dicho algo totalmente diferente. Pero lamentablemente la historia no es así. Lamentablemente ellos querían posición y poder. Y una de las cosas más llamativas es cómo Jesús responde, porque les aclara directamente que no saben lo que están pidiendo. Les dice que pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados por el bautismo con el que yo soy bautizado. ¿Y qué es esto? Son la referencia al sufrimiento que tendría que enfrentar Jesús, porque no solo moriría en la cruz, sino que, como ya había dicho, pasaría por burla, por la crueldad humana, por el martirio. Jesús sería quien recibiría el castigo por nuestros pecados y, como es de esperarse en las personas que quieren poder, le responden a Jesús que sí pueden hacerlo. Porque vaya usted a hablar con alguien que ansía tanto el poder y dígale, bueno, hazlo tú, y te dice, no, yo sí puedo. No lo va a hacer, pero él sí puede. Y esto me lleva a pensar, es que el problema que tenemos normalmente es que queremos tomar una autoridad que no es nuestra. Y eso es lo que ellos querían hacer. Y la pregunta es la siguiente, ¿estás dispuesto a hacer las cosas con tal de conseguir lo que deseas? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Estás dispuesto a tomar la autoridad que no es tuya por hacer las cosas como tú quieres? Porque este mundo nos enseña eso. Este mundo nos enseña que debemos sacrificar las cosas importantes, incluso a Dios, por lo que deseamos. Porque la semana pasada les decía, mucha gente prefiere el dinero y sacrifica su vida, su familia, sus hijos, sus relaciones, incluso a Dios, por conseguir poder. Porque el poder nos corrompe, hermanos. Pero Jesús conocía el destino de sus discípulos y le dice que sí, van a pasar por cada una de esas cosas. Quizá ellos lo estaban diciendo por decirlo, pero Jesús le dice, ok, sí lo van a pasar. Si usted ve cómo mueren cada uno de los discípulos, todos tuvieron una muerte súper cruel y violenta, súper dolorosa. Así que, ¿tú puedes tener todo lo que deseas? Sí puedes. ¿Puedes hacer las cosas mejor que el resto? Sí puedes. ¿Puedes hacer las cosas mejor que los líderes actuales? Sí puedes. ¿Puedes predicar mejor que cualquiera de los que predicamos? Sí puedes. Pero déjame advertirte que serás blanco de las críticas que tú haces y que quizás aún peor,
siempre las vas a recibir. Porque algunos dicen, no, estar adelante que es bonito. Pero no siempre es así, hermano. Y ¿sabes qué? Esto no se trata de quién es mejor o no. Se trata de quién está dispuesto a servir sin importar las persecuciones que se puedan recibir. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a recibir persecución? ¿Quieres recibir persecución? Esta sería la mejor pregunta. Porque Jesús nos presenta un gobierno al revés. Recuerde, Jacobo y Juan le dicen, queremos poder, queremos autoridad. Y esto va a generar tensión dentro del grupo y comienza a generar divisiones internas, porque cada vez que dentro del cuerpo de Cristo hay críticas, quejas, murmuración, vienen las divisiones. Y quizás muchos de nosotros hemos experimentado esto en nuestras vidas. Muchos hemos experimentado la división a causa de las tensiones internas dentro de la iglesia. Muchas congregaciones se han dividido por eso. Quizás muchos de nosotros hemos sido partícipes de las divisiones. Otros quizás más prácticos, a mi juicio, pero no tan sensatos, en vez de dividirse, deciden autoflagelarse del cuerpo de Cristo y pueden pasar semanas, meses u años sin congregarse porque comenzaron a quejarse e indignarse internamente, así como los discípulos lo estaban haciendo. Entonces Jesús sabiamente lo llama a terreno y no lo hace quizás como muchas veces nosotros lo hacemos, con una forma muy agresiva, muy explosiva, sino que Jesús lo hace explicándole las cosas como si fueran niños. Y es muy interesante porque Jesús está conectando todo lo que ya les había dicho. Si Jesús es muy sabio, hermano. Y les dice, los que se comportan como jefes y dueños controlando cada aspecto de la vida e incluso imponiendo lo que deben hacer, son los gobernantes del mundo. O sea, si usted quiere poder para tener control absoluto y gobernar cada aspecto de la vida de las personas, no se está pareciendo a Cristo, se está pareciendo más al mundo. A esto Pablo, el apóstol Pablo, ¿sabe cómo los llamaría? Hombres carnales. Y que suena fuerte entre los cristianos decirle a alguien carnal, ¿cierto? A los hombres carnales son las personas que les gusta el poder y les encanta hacer notar que tienen poder. Esas personas son las que les gustan controlar todo y si algo no sale como desean, se indignan y critican. En cambio, dice Jesús, entre los creyentes esto no puede ser así. La cosa no es así, es distinta. En la iglesia, el mundo y el liderazgo es al revés. Jesús les dice que los líderes son servidores. Entonces, si lo ponemos en una perspectiva, en cómo el mundo ve las cosas, el mundo siempre ve el liderazgo de una forma piramidal. El jefe, el dueño, el líder está arriba. Y abajo está todo el resto. Pero Jesús les dice lo contrario. Que aquel que quiera ser líder tiene que estar abajo, tiene que servir, poniéndose él como ejemplo. Y lamentablemente esa posición no es algo que le agrade a muchos. Porque por más que la Biblia nos muestra este tipo de liderazgo, que es el servicio, muchos hemos creído que el liderazgo es tener solo poder para mandar y dirigir. Y no es así. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que deseamos servir, debemos hacerlo de una forma inversa. Si usted cree que puede hacer mejor las cosas y ser un buen líder, tiene que servir. Servir a la comunidad. Y esto es interesante porque aquí incluso no vemos a Cristo arriba, sino ¿quién está arriba? La iglesia, la congregación. ¿Quién es servida por Cristo? Cuando Él va a la cruz,
Así que hermano, si tú quieres servir y crees que puedes hacerlo mejor que otros, eres bienvenido a tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús mismo nos dice que Él no vino para servir, perdón, para ser servido, sino que vino para servir. Y esto es algo muy loco, muy distinto para los lectores de Marcos que estaban acostumbrados a lo diferente. Recuerden que los lectores de Marcos es un público romano, donde el emperador está arriba y al emperador se le da lo que el emperador quiere. Entonces yo me imagino que los lectores de Marcos estaban impactados. ¿Cómo Dios vino a servir si nosotros somos creados para servir a los dioses? Porque esa era la mentalidad que ellos tenían. Jesús mismo nos dice que Él vino a servir a la humanidad y la forma en que lo iba a hacer no solo fue a través de su predicación, no solo fue a través de sus milagros o sus prodigios, sino que Jesús viene a servir a la humanidad entregando su vida en rescate por muchos. Y uno pudiera preguntarse, ¿de qué nos rescata Cristo? Algunos a lo largo de la historia han creído que Cristo nos rescata del diablo. Incluso a muchos se nos ha enseñado de que cuando Jesús muere bajó al infierno y se puso a pelear con el diablo prácticamente y le dice, ok, aquí están las llaves de la vida, de la muerte, te engañé, me voy. Y no es así. Cristo no pudiese estar en el infierno. Él es Cristo. Cristo viene a morir no para pagarle la deuda al diablo. Nosotros no le debíamos nada al diablo. Esto sería otra mala idea, otro mal pensamiento. Porque si Cristo viene a pagarle al diablo, entonces tendríamos que decir que el diablo es Dios. Y no tiene sentido porque el diablo, al igual que nosotros, es un ser creado. Sin embargo, Cristo sirve a la iglesia entregándose como un sacrificio 100% voluntario para librarnos de las consecuencias del pecado, que son la separación de Dios y la muerte eterna. Se entregó para darnos redención. Esto se hace para librar a una persona de su deuda o de la esclavitud. Así que, ¿cómo nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados, condenados. Pero Cristo paga el precio, fue un alto precio porque fue un precio de dolor eterno. Recordemos que Jesús siempre es Dios. Jesús no porque se hace humano dejó de ser Dios. Y lo que Dios experimenta, lo experimenta eternamente. Así que hermano, el sufrimiento que Cristo pasó en la cruz lo experimenta eternamente. Pero el amor y el gozo de haberse entregado también lo experimenta eternamente. Jesús se entrega como propiciación por nuestros pecados, ya que en Él se vierte la sangre de su sacrificio y con ello nos trae reconciliación ante el Padre, ya que Él se constituye como nuestro mediador, nuestro abogado delante de Dios y nos da una promesa eterna de que seremos resucitados el día en que Él vuelva. Por eso Cristo se entrega. Por eso Cristo viene a servir a la humanidad. Lo que para el hombre era imposible hacer, para Dios no fue imposible. Así que, ¿quieres que las cosas cambien y mejoren en la congregación? Comienza a servir. ¿Quieres que las cosas funcionen un poco más a lo que tú crees correcto? Comienza a servir. ¿Quieres dejar de quejarte y encontrar todo malo? Comienza a servir. ¿Quieres que haya cambio verdadero en tu vida? Comienza a servir. Y esto lo puedes aplicar en cada área de tu vida. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Sírvele a tu cónyuge. ¿Quieres que tus hijos te respeten? Sírvele a tus hijos. ¿Quieren que el trabajo te vaya bien? Sírvele a tus compañeros, sírvele a tu jefe. ¿Quieren marcar la diferencia en este mundo? Comienza a servir. Porque es el ejemplo que nos dejó Cristo.
La clave de la vida cristiana es el servicio, pero no por posición, hermano, o por títulos, sino por amor a lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Te invito a que podamos orar.